Mondragón, al doctor Peña Mondragón, perdón. Por favor, Fernando. Sí. Se escucha fuerte. Muchas gracias. No sé si me pueden apoyar prendiendo el monitor de aquí para alcanzar a ver. Son tan amables. Gracias. Gracias. Bueno. Pues buenos días a todas y todos. Bienvenidos. A mí, en esta ocasión me toca iniciar parte de la presentación. Si pueden pasar a la siguiente, por favor. Bueno, lo que pasa a la siguiente, les comento que ahí está, muchas gracias. Hablaré acerca de la brigada del Instituto de Ingeniería que asistió al sitio. También comentaré, muchas gracias, con este. A ver. Bueno, también les comentaré acerca de los sitios que se visitaron y aspectos muy generales acerca del evento ciclónico, ¿no?, de Otis, para ponerlos en contexto, y posteriormente mis colegas hablarán de otros temas también de mucho interés. Solo para ponerlos en contexto, me gustaría compartir con ustedes que el Instituto de Ingeniería, digamos, ha tenido pues la tradición de realizar visitas de reconocimiento de daños, no solamente en esta ocasión del huracán Otis, sino en algunos eventos extremos importantes, no solamente en México, sino a lo largo pues, digamos, en el extranjero. De particular, digamos, interés, les muestro ahí en las diapositivas algunos visitas que han sido pues de mucha importancia, porque a partir de ello se ha logrado pues tener mucho más información acerca de los daños que causan este tipo de eventos, no solamente los sismos, sino también los huracanes. Y la intención, digamos, del instituto en esta ocasión fue justamente pues contribuir nuevamente a partir de la observación de los daños ocasionados en este caso por un huracán, pues poder analizarlos y recabar información, y posteriormente es uno de los objetivos que se busca, pues generar nuevo conocimiento, proponer soluciones técnicas que sean prácticas, con la intención de pues proveer y contribuir a la resiliencia de la infraestructura, no solamente de Guerrero, sino también de todas las zonas costeras. Entonces, esto era importante mencionar para que ustedes estén, digamos, o sean conscientes que el instituto no es la primera vez que hace visitas de este tipo. Ahora, me gustaría compartir con ustedes comentarles cómo se organizó aquí la brigada del Instituto de Ingeniería. Entonces, en la parte central de la diapositiva ustedes pueden ver las personas que conformaron esta brigada y que formaban parte, en este caso, de diferentes coordinaciones y unidades, ¿no?, que así es como se organiza el instituto. Hubo personal de ingeniería estructural, de geotecnia, de hidráulica y también de instrumentación sísmica. Aprovecho la oportunidad para hacer un agradecimiento a todos los colegas del Colegio de Ingenieros Civiles Guerrerenses, AC, quienes incluso antes de la visita nos compartieron mucha información que nos fue de mucha utilidad para pues organizar las cuestiones logísticas, e incluso durante la visita pues nos acompañaron. En la parte inferior izquierda ustedes pueden observar los nombres, digamos, de los colegas que compartieron mucha información y que nos acompañaron a lo largo de todas las visitas. Entonces ahí pueden observar del lado izquierdo y del lado derecho algunas fotografías con los integrantes de la brigada del instituto, que son fácilmente identificables porque son los que tienen el chaleco fosforescente, y los otros colegas son los colegas del Colegio Guerrerense. Bueno, así se conformó la brigada. Ahora ya pasando más digamos, al tema,
En la parte izquierda ustedes pueden ver un mapa donde se identifican diversos sitios que se visitaron. No sé si se logra apreciar muy bien en la lámina, pero se identificaron o se organizaron diferentes tipos de estructuras, entre ellos, por ejemplo, estructuras, bueno, los ofrezco en disculpa porque ya no alcanzo a ver muy bien, pero que se clasificaron como edificios, digamos, altos, edificios bajos, sistemas extendidos, también algunas carreteras, algunos puentes, arroyos y algunas zonas de muelles. Entonces ahí ustedes pueden ver la distribución, digamos, espacial de los sitios que se visitaron. Es importante mencionar que de manera original la intención de esta brigada era sobre todo visitar zonas que estuvieran de alguna manera, vamos a decir, con mayor seguridad y que el tránsito fuera mucho más sencillo. Sin embargo, también, como algunos otros colegas lo mencionarán, también se visitaron algunos otros sitios, ya digamos, no solamente en la costera, sino un poquito más hacia arriba en algunas de las colonias. Pueden observar también ahí en la imagen, pues, algunas reuniones que se tuvieron con los mismos colegas del Colegio de Ingenieros Civiles Guerrerense. Bueno, ya entrando aquí en materia, la descripción del evento, lo que ustedes observan en la diapositiva es un mapa y también en la parte inferior, en la parte del Pacífico, se puede observar una serie de puntitos que están primero de color verde y después se van poniendo de color rojo. Esa, digamos, es la evolución o la trayectoria que siguió este huracán. Para ponerlos un poco en contexto, este tipo de fenómenos naturales se les denomina ciclones tropicales, y conforme van evolucionando y van teniendo diferentes velocidad, pues ya se les puede dar el nombre de huracán. Lo que me gustaría resaltar, no sé si se alcanza a ver en la diapositiva, pero ya cercanos, digamos, a la costa de Guerrero, en Acapulco, se ven como unos numeritos dentro de los círculos rojos. Ya esos numeritos indican la categoría del huracán. La categoría más alta, de acuerdo a la escala Saffir-Simpson, pues es 5, ¿no? De manera, vamos a decir, pues quizás subjetiva, se indica que es cuando un huracán categoría 5 se presenta, pues lo que debemos esperar es pues una catástrofe, así es como se da la definición. Entonces pueden observar con claridad cómo evoluciona el evento, se ve la hora y se ve el día, ¿no?, que se genera la perturbación, así es como lo denominan los colegas expertos en esto. Va siguiendo una trayectoria e impacta justamente en Acapulco. Lo que es de resaltar también es que cuando entró el huracán, que toma su energía del mar, pues sigue siendo huracán y posteriormente se va degradando, ¿no? Entonces es importante que lo tomemos en cuenta y resaltar que el huracán impactó con categoría 5, ¿no?, a su entrada. Ahora ya un poco más de detalle rápidamente les comento. En estas diapositivas muestro la información que fue proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional. El horario que se ve ahí es el horario, digamos, local, en donde se muestra, por ejemplo, o se indicó el lunes a las 9 de la mañana que se comenzaba a formar, organizar la tormenta, ¿no? Es así como van evolucionando estos eventos. Lo que me gustaría resaltar o que observaran en este párrafo es los vientos que se presentaban cuando apenas se organizaba la tormenta. Se habla de dos tipos de vientos: máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas o ráfagas, como también se les conoce, de 95 kilómetros por hora. Rápidamente les digo cuál es la diferencia entre vientos máximos sostenidos y rachas. Los vientos máximos sostenidos es un promedio que se considera a partir de un tiempo de observación de 1 minuto. Entonces se va registrando la velocidad del viento en 1 minuto y se saca un promedio. A eso es lo que le llaman vientos máximos sostenidos. Y las rachas o ráfagas de viento son también velocidades de viento que se asocian con un periodo muy corto de observación, generalmente 3 segundos. Entonces esas son las dos diferencias que hay en esas velocidades. Va evolucionando el evento y, por ejemplo, el mismo lunes ya por la tarde se alertó que pues habría que extremar medidas
de protección ante la próxima llegada de Otis. Aquí todavía no se manejaba que podía llegar como un huracán categoría 5. Va evolucionando el evento y el miércoles, ya prácticamente a las 12:0025, pues es cuando impacta el huracán, toca tierra con categoría 5, y aquí podemos contrastar con la velocidad que mencioné hace un momento. Hace un momento mencioné 70 y tantos y 90 y tantos en rachas. Y aquí observen que ya un huracán categoría 5 pues se puede asociar con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora y ráfagas o rachas de 330 kilómetros por hora. Entonces aquí se observa el contraste que se tiene con una tormenta tropical y ya lo que se denomina un huracán categoría 5. Entonces el Servicio Meteorológico Nacional estimaba que se tocaría tierra mucho más tarde, no a las 00:25, sino ya en la madrugada 4 o 6 de la mañana. Y también se ha informado que pues esto tomó por sorpresa a las autoridades, dado que muchos modelos de predicción de la intensidad indicaba que pues quizás iba a impactar con una categoría 1, ¿sí? Ahorita les muestro a ustedes las intensidades. Me gustaría reconocer al doctor Cristian Appendini, quien facilitó esta diapositiva que les estoy mostrando aquí. Me gustaría que observaran la gráfica que está a su lado derecho. En la parte, en el eje, digamos, horizontal, se muestra la predicción en cierto horario, ¿no? 24 horas, 48 horas, 72, etcétera. Y en el eje vertical se observan los vientos sostenidos, que ahí las unidades están en nodos o nudos. Lo que es importante, o que me gustaría que observaran, es que las líneas sólidas de colores son las predicciones que se hicieron por parte de muchos investigadores internacionales con los modelos que tienen para predecir la intensidad, ¿sí? O sea, para decir qué categoría podría ser. Como ustedes pueden observar, hay algunos modelos que, bueno, pueden observar que prácticamente todos los modelos indicaban que no iba a llegar a categoría ni siquiera 1, pero lo que se observó es la línea punteada de color negro, que ustedes pueden ver alrededor, adelantito de 24 horas, se observa, digamos, como su pico. Eso es lo que realmente se presentó. Indicaba nuestro colega, el doctor Cristian Appendini, que eso es lo que se tenía en ese momento y que se hace después un análisis que le llaman reanálisis para conocer un poco más acerca o refinar esas mediciones. Aquí lo que quiero enfatizar es que prácticamente todos los modelos de predicción de intensidad fallaron, ¿sí? Ese es y aquí les voy a hacer un comercial. Esto lo organizó el Instituto de Ingeniería. Ahí está información muy valiosa que comentó el doctor Cristian Appendini y el doctor también Mario Ordaz relacionado con cuestiones de pérdidas. Entonces, si tienen la oportunidad, pues los invito a que lo revisen. Ya casi para terminar mi participación, algo que es muy importante y afortunadamente se tiene es datos de estaciones meteorológicas en algunos sitios de Acapulco. De manera particular, la estación El Veladero, y también en la parte de la Roqueta. Lo que ustedes están observando en la parte izquierda es la ubicación de esas dos estaciones y del lado derecho, digamos, las gráficas de la velocidad, de la presión atmosférica, temperatura y de la dirección del viento. Esta información también le agradezco a nuestro colega, el doctor Óscar Fuentes Mariles, quien nos la proporcionó y también fue parte de la brigada. Lo que me gustaría que pudieran identificar en la primera gráfica de la derecha, hay dos gráficas, una de color negro y una de color rojo. La de color rojo es la que indica las ráfagas que se presentaron. Ahí se puede observar que al menos en ese punto, en cierto periodo de tiempo, pues las velocidades fueron superiores a 200 kilómetros por hora. Esas ráfagas de viento asociadas con 3 segundos son las con las que diseñamos las estructuras. Ese es un dato que hay que tener en mente. Un poquito más de información, esta diapositiva también le agradezco a mi colega y amigo el doctor Miguel Ángel Jaimes que nos la proporcionó. Observen que también se tuvo información de la API en Acapulco. En este caso, la gráfica del lado derecho, la segunda de arriba para abajo, de color verde, ahí se registraron ráfagas de cerca de 330 kilómetros por hora. Ráfagas que se asocian, repito, con tiempos de observación de 3 segundos. Eso es con lo que diseñamos las estructuras. Entonces, con eso en mente, observen esta. Aquí le llamé, y las normas de viento, bueno,
Lo que es comúnmente emplear para diseñar estructuras en la República Mexicana es el Manual de Diseño de Obras Civiles. Si observamos, ahí la parte que dice velocidades regionales y luego hay un óvalo de color rojo, se observan 3 velocidades asociadas con diferentes periodos de retorno. Si nos vamos a la de mayor periodo de retorno, que es 200 años, observamos que la velocidad regional que se indica en el manual es de 160 kilómetros por hora. Ese es un dato importante. Ahora, en la parte superior dice que Otis se registró en una de los aparatos cerca de 330 kilómetros por hora. Ahí podemos ver el contraste o la intensidad de vientos que se presentaron durante este fenómeno natural. Ahora, simplemente para ponerlo como referencia, esta información, la que está en la parte inferior, que está en un óvalo de color azul, es información que obtuvimos del Reglamento de Construcciones para el municipio de Acapulco de Juárez Guerrero. Ahí se indica que para estructuras clasificadas como de tipo Grupo B, la velocidad con la que se debe diseñar es de 150 kilómetros por hora y el resto del estado se tomará de 100 kilómetros por hora. Entonces vemos que hay un contraste muy importante entre lo que se estaba utilizando actualmente en la normativa en relación con las velocidades tan altas que presentó este fenómeno. Ahora me gustaría, digamos, poner esto aquí en pues algunas preguntas, y de estas preguntas es de algo que hemos observado recientemente: si alguien realmente diseña o revisa la cancelería, recubrimientos, sujetadores con un procedimiento formal. Eso hay que cuestionarlo por lo que observamos y van a comentar mis colegas en un momento. También algo que hemos escuchado mucho, y creo que esto no está bien, es si aceptamos el argumento de que pues como nunca me ha fallado, pues ¿para qué lo reviso si pues, no va a fallar? Bueno, vemos que sí pueden ocurrir este tipo de eventos con intensidades tan altas. Y también algo que creo que debemos reflexionar es si vamos a reconstruir de la misma manera para que en el corto o mediano plazo pues vuelva a suceder esto. Y algunas fotos con evidencia para hacer justamente este tipo de preguntas las presentarán mis compañeros. Ya la última, a mí, algo a lo que me dedico a estudiar pues es caracterizar cuestiones de velocidades de viento y proponer algunas cuestiones en la normatividad. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar las predicciones y nuestra normatividad? Al menos, entre muchas otras cosas que comentarán mis colegas, yo diría que podemos contar con más y mejores datos de registro de velocidades de viento a través de la instalación de estaciones meteorológicas, pero ¿en dónde? Pues en los sitios que estén expuestos a vientos intensos. Ya vimos y tenemos el ejemplo de que al menos los aparatos que estaban en esas zonas por donde entró el huracán, pues lograron registrarlo. Entonces podríamos utilizar más estaciones para tener más y mejores registros y en todo caso mejorar los modelos de predicción. Entonces, si contamos con estos registros, podemos contar con mejor normatividad y desde luego pues en beneficio de toda la sociedad. Y ahí hay unas fotos que tomamos, digamos, en la costera de Acapulco, donde pues se ven una mujer mirando al horizonte y todo el tiradero que había en ese momento, y del otro lado pues es, digamos, la niñez, ¿no?, que pues da esperanza, y eso fue en un mural de un hospital que también tuvo ciertos daños y comentarán mis colegas. Con esto termino esta parte de mi contribución, no sin antes agradecer a mi colega Miguel Ángel Jaimes, que me ayudó a ensamblar algunos de los datos que se presentan aquí. Bueno, muchas gracias y le paso el micrófono al doctor Marco Chávez. Bueno, muy buenos días a todos. Voy a continuar con la presentación. Ahora me voy a enfocar al tema de lo que son los aspectos estructurales, aunque cabe recalcar que con este evento, pues lo que menos hubo fueron daños estructurales, más bien fueron daños no estructurales, ¿no? Pero que debido a la magnitud de estos daños, pues dejaron inoperante a la mayoría de las construcciones. Bien. Entonces voy a empezar. Bien. Entonces, primero quiero mostrar un pequeño video en donde se muestran algunos de los escenarios que logramos encontrar durante nuestra visita.
Aquí estamos en una zona que es la zona de Acapulco Diamante y allí nos encontramos con edificios de más de 10 niveles y la mayoría de estos edificios pues tenían daños de ese tipo, ¿no? ¿Qué era el daño recurrente? Que muchos de estos edificios estaban recubiertos con tabla roca, sus fachadas, y pues ¿qué pasó cuando llegó el evento? Pues todo esto salió volando, ¿sí? Vemos ahí edificios completamente desnudos en donde su estructura quedó expuesta. También, pues, gracias a eso también pudimos revisar que la estructura no tuviera problemas, y la verdad no tuvo problemas, pero vean la magnitud del daño y pues al tener ese tipo de daños, pues estos edificios quedaron inservibles. Aquí vemos un edificio que también es muy famoso allí en la Punta Diamante, que tiene el eje curvo, longitudinal, pues todo ese eje curvo pues está dado gracias a recubrimientos de tabla roca. Aquí vemos también lo que es la zona del hotel famoso, y al fondo se alcanza a ver lo que es el Estadio de la Arena, ¿sí? Que también tuvo serios daños. Y aquí vemos una parte de lo que es el Acapulco tradicional, en donde vemos que el tipo de construcción es completamente diferente a lo que tenemos en Punta Diamante. La mayoría son edificios de baja altura, con muros de mampostería y con ventanas de menor tamaño que en la otra zona, y sin embargo, pues hubo daños, pero pues el daño no fue tan significativo, bueno, no dejó tan inoperantes a las estructuras. Aquí nosotros acudimos casi un mes después de que haya sucedido este evento, y muchos de estos edificios ya empezaban a estar funcionando, ¿sí? El problema que también se observó mucho pues fue la caída de cubiertas, ¿sí? Bueno, aquí vemos ya de manera más puntual algunos casos de los edificios que visitamos, y vemos ya de manera, por ejemplo, les comentaba este edificio que tiene el eje longitudinal aparentemente curvo, pero pues que es un eje recto, pero toda esa curvatura que tiene se le dio gracias a elementos de tabla roca, y pues todo esto salió volando, ¿sí? Vemos que eso fue en Punta Diamante, vemos también que sucedió en lo que se le conoce la costera, ¿sí? Ahí del lado derecho vemos un hotel muy famoso que ahora se llama Dreams, pero que en su inicio se llamaba Hyatt, y ese edificio también tuvo daños serios porque todas sus paredes pues salieron volando, y todos sus contenidos salieron volando y quedaron allí en las playas y en sus alrededores. ¿Sí? Aquí vemos el interior de uno de los departamentos de un edificio de la zona de Diamante, y pues la mayoría de sus paredes, además del exterior, pues estaban hechos con tabla roca, pues todo eso ocasionó que la gente no tuviera dónde resguardarse, ¿sí? Nos llamó la atención una de las habitaciones que encontramos ahí, que esa habitación estaba hecha con Vitrorock. No era una habitación muy grande, era una habitación como de 3 por 3 metros, pero esa habitación no tuvo ningún problema, ¿sí? Afortunadamente, pues la gente, creo que el edificio, ese departamento estaba desocupado, pero como ustedes pueden observar, o sea, la habitación estaba limpia, no tenía nada regado, ¿sí? Y la foto que está a su izquierda es el exterior de esa habitación, y vean cómo quedó. Entonces, es curioso mostrarlo porque pues si colocamos elementos de cierta rigidez, pues van a tener la capacidad de resistir los impactos de este tipo de rachas de viento. Sí. Y bueno, aquí hago un paréntesis porque quiero mostrar lo que nosotros observamos cuando ocurrió el huracán de Odile en Baja California, en donde también el Instituto de Ingeniería acudió a hacer una visita, y en esa visita encontramos que muchos edificios tuvieron problemas similares a lo que ahorita observamos en Acapulco, que es que la mayoría de los edificios los construyen ya sea con marcos de concreto, marcos de acero, pero los revisten con elementos de tabla roca o elementos que no son lo suficientemente resistentes para impactos de este tipo. Entonces, los daños que se observaron en 2014 pues se están volviendo a repetir, y probablemente, bueno, en muchos casos, de lo que alcanzamos a observar, muchas cosas que se están reparando ahorita en Acapulco se están reparando de la misma manera, ¿sí? Entonces, eso es una alerta que tenemos que ver cómo lo vamos a resolver, porque no podemos estar construyendo de la misma manera, ¿sí? Porque no estamos haciendo que haya resiliencia, ¿sí? Esto llega, el huracán daña y hay que volver a reconstruir, ¿sí? Quizás viéndolo desde un punto de vista, pues a lo mejor, bueno, no es nada estructural, lo volvemos a reconstruir, pero el problema es que si ese edificio está ocupado,
pues la gente no tiene dónde resguardarse, ¿sí? Hubo casos en donde la gente, llegó el huracán en ese momento, la gente trató de resguardarse en el baño y el baño también salió volando, ¿sí? Porque eran muros de tabla roca, ¿sí? Aquí vemos edificios también que presentaron daños menores. Estos edificios pues, fueron edificios de baja altura y la característica que tenían es que la mayoría tenía muros de mampostería y por lo tanto también tenía ventanas más pequeñas, ¿sí? Sí sufrieron daños, se sufrieron roturas de ventanas, pero esos daños fueron más fáciles de reparar y en algunos casos estos edificios ya estaban empezando a tener funcionalidad, porque pues, era reponer ventanas y eso se hacía más fácil, ¿sí? También nos encontramos, ¿sí?, con estaciones de gasolina que tuvieron daños en sus cubiertas, algunas colapsaron, otras no. Lo que llamaba la atención es que vean cómo estaban las estaciones, en las condiciones en que estaban y ya estaban operando, ¿sí? ¿Sí? Por alguna razón ya las tenían trabajando así, a pesar del riesgo que podía presentar que esto no estuviera en condiciones de servicio, ¿sí? Esta es otra fotografía en caso del huracán Odile, ¿sí?, en donde vemos también una estación de gasolina, en donde esa estación estaba resuelta con armaduras de acero, ¿sí?, y al venir el huracán, esas columnas que teníamos ahí estaban revestidas con algún recubrimiento, pues al llegar el huracán, pues se descubrió que toda esa armadura estaba ya bastante corroída, ¿no? Entonces eso también es algo un riesgo latente que a lo mejor, ahorita en otra fotografía voy a mostrar, en donde este huracán, al desvestir las estructuras que están de este tipo, pues mostró que tenían un alto nivel de corrosión, ¿sí? Aquí vemos otros edificios que son también edificios de baja altura y que también no tuvieron tantos daños, ¿sí? Igual unas viviendas de Acapulco Diamante, en donde pues, tuvieron roturas de vidrios, pero pues rápidamente volvieron a estar funcionales, ¿sí? La falla en cubiertas fue una falla muy recurrente. En algunos casos lo único que sucedió fue que se volaron las láminas, pero la estructura quedó intacta, ¿sí? Y en otros casos, como las fotografías que están viendo del lado derecho de una escuela, todas esas cubiertas que tienen para cubrir los patios, pues todas esas colapsaron, ¿sí? Aquí lo vemos, aquí vemos otro caso, ¿sí? Y bueno. También en esta visita tuvimos la oportunidad de visitar algo que se le conoce ahí en Acapulco como el edificio inteligente, que ahorita funciona como el edificio de la Secretaría de Salud, ¿sí? Es un edificio que está formado por 5 edificios que le llaman cajas, que son cuerpos que están recubiertos con ventanas, ¿sí?, ¿sí?, con paneles de vidrio, pero que los que están, que las paredes que colindan o que tienen vista hacia la playa, pues esas paredes estaban recubiertas con una malla, que es con una rejilla que ven ahí en la foto inferior, ¿sí? Y esa rejilla la colocan pues para efectos de temperatura, etcétera, pero es gracias a esa rejilla, esos edificios o esas cajas no tuvieron problemas, ¿sí? Esa rejilla fue suficiente para resistir el impacto del viento y de todos los proyectiles que estuvieron lanzándose, ¿sí? Sin embargo, no todos los edificios o no todas las cajas contaban con esta rejilla, ¿sí? Sobre todo un edificio muy importante que es el donde tienen resguardado lo que es el C5 de ahí, que es la fotografía que ven en la parte inferior izquierda de la diapositiva. Ese edificio no contaba con esa rejilla y pues ¿qué sucedió? Pues que todo el impacto llegó a esos paneles y pues ese edificio quedó inservible, lo que sería el C5, ¿no?, que es un centro pues, de operación importante, pues no funcionaba, ¿sí? También, aprovechando esa visita, pudimos ver en la parte superior, ese edificio contaba con en toda esa azotea, con paneles solares, pues todo esto salió volando, ¿sí? Los paneles no tuvieron la capacidad de resistir los impactos del viento y salieron volando, ¿sí? Y este edificio también, pues aunque pues ya estando ahí, nos enteramos que el edificio cuenta con aisladores en su base, ¿sí? Y es un edificio que pues al parecer se ha comportado bien con los sismos, pero no tomaron en cuenta el efecto del viento o no lo tomaron tan en serio, ¿sí? Creo que no es solo tienen los aisladores. Otra falla que es muy recurrente en este tipo de eventos pues son las fallas en los postes, ¿sí? Muchos de estos postes pues son elementos prefabricados, ¿sí? Y nos encontramos que la mayoría falló en la soldadura, ¿sí? Aquí podemos ver en las fotos inferior cómo estos postes, pues algunos se aguantaron, pero otros no aguantaron, porque la soldadura entre la placa base y lo que sería el tubo, pues eso falló, ¿sí? En otros casos,
Encontramos postes, que los postes por lo regular en la parte inferior tienen un hueco en donde donde se conectan las instalaciones o pasan los cables, y pues ese hueco que se tiene pues fue el punto de falla, lo que ocasionó la falla de estos postes, pues porque generamos ahí un punto débil. También visitamos esta estructura que se le llama el Bonje de Acapulco, que fue muy sonada en los medios, pues para ver pues, qué había pasado con esta estructura, pero pues como pueden ver en las imágenes, pues es evidente que el alto nivel de corrosión de esta estructura pues era elevado, ¿no? Desconozco si estaba funcionando esta estructura, pero había bastante corrosión. Entonces, pues, si no era esto, iba a ser otra cosa lo que iba a ocasionar que eso colapsara. Afortunadamente colapsó hacia el lado del mar y no hacia el lado de la costera, lo que hubiera generado pues, mayores daños. Aquí les muestro un edificio que se encuentra justo en la zona de la quebrada, en donde cuando llegamos pues lo vimos ya en unas condiciones muy malas. Pensábamos que ese edificio no estaba en funcionamiento, que estaba abandonado, pero gracias a Google pues encontramos que ese edificio era como estaba ahí, al menos en el 2022. Cuando llegó el huracán, pues lo desvistió y podemos ahí encontrar que el edificio estaba en muy malas condiciones, sobre todo estructuralmente por el nivel de corrosión que estaba presentando, ¿no? Entonces, eso es una alerta que nos hace pensar que a lo mejor muchos edificios que se han construido recientemente y que son de acero, pues es necesario revisar cómo está la estructura en cuanto a corrosión. Visitamos un hospital. La mayoría de los hospitales no tuvieron problemas estructurales tampoco, pero tuvieron problemas no estructurales, que eso ocasionó que dejaran inoperantes varios niveles, ¿sí? Aquí les muestro el Hospital General, en donde el daño fue menor, ¿sí? Hubo nada más rotura de una cubierta y hubo caída de tableros, y el daño más serio fue este que está ahí encerrado en círculo amarillo, que fue la pérdida de la techumbre. Esta techumbre es de lámina, ¿sí? Aquí podemos ver del lado derecho cómo estaba ese cuarto. Al principio se veía que era un daño serio porque ahí tenían unos cuneros, pero afortunadamente decían que esos ya no servían y ahí guardaban todo el equipo que ya no estaba funcionando, ¿sí? Pero, pues, ¿qué fue lo que nos llamó la atención? Que esta cubierta estaba resuelta con una techumbre bastante ligera, y la lámina, cuando llegamos a ver, pues la lámina se desgarró por completo. No es que se hayan arrancado los conectores, la lámina se desgarró. ¿Por qué se desgarró? Porque era una lámina muy delgada, es una lámina de calibre 30, que son 0.3 milímetros, o sea, imagínense prácticamente papel, ¿sí? Y pues esa lámina es insuficiente para poder resistir este tipo de eventos. También nos llamó la atención mucho que los tinacos pues perdieron sus tapas, y pues ahí hay que tener cuidado o ver la manera de que esas tapas estén aseguradas correctamente para que no salgan volando, ¿sí? Visitamos también el edificio de que es La Arena. La Arena pues es este estadio, ¿sí? De una estructura un poco peculiar, ¿sí? Y podemos ver cómo quedó. Los mayores daños que se presentaron fueron en el exterior, en donde tenían escenarios que estaban resueltos yo supongo que de manera profesional, no lo sé, pero estaban resueltos con andamios, con tubería de andamio común y corriente que se utiliza en las construcciones. Pues así estaban montados dos escenarios y pueden ver cómo quedaron estas edificaciones, ¿no? Buscando historias acerca de cómo se construyó este edificio, pues contaban que es un edificio muy sofisticado, etcétera, y que había sido diseñado para enfrentar cualquier tipo de sismo. Sin embargo, pues no dicen nada acerca de los huracanes, ¿no? Como que se olvida eso, quizás porque no es tan frecuente o no lo sé, pero se nos olvida que si estando en costa, pues también tenemos que revisar qué sucede con los huracanes, ¿sí? Aquí podemos ver más de cerca esas graderías hechas con andamios. Les digo, son andamios convencionales, la verdad, no tienen ninguna sofisticación, ¿no? ¿Sí? También encontramos ahí en el recorrido el aplastamiento de un tanque de acero, ¿sí? Posiblemente porque estaba vacío, ¿sí? Y es curioso porque al ver ese tanque, pues me vino a la memoria cuando estuvimos en Baja California, porque encontramos un tanque pues, similar, y también sufrió daños, ¿no? Quizás también fue aparentemente porque pues, estuvo vacío, ¿sí? Pero bueno, fue algo que llamó la atención. Y bueno, aquí puse esta diapositiva donde se refleja el sentir de la gente de Acapulco, porque pues gracias a este huracán,
pues se quedó, se ha visto muy mermada su fuente de trabajo, la verdad. Y pues bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí sí. Bueno, ahora vamos a hablar de los aspectos geotécnicos. Aquí hay que precisar algo. El huracán trajo poca agua, entonces en esta ocasión, pese a todo, los daños geotécnicos que podemos mencionar fueron de baja intensidad, digámoslo así, aunque hubo muchas pérdidas humanas que reportaron las personas con las que hablamos, cuando las corrientes y los deslaves taparon gente, taparon casas, y las corrientes arrastraron también personas que no están reportadas. Entonces, el enfoque que quiero darle a esto es sobre los daños observados y la posible problemática a considerar en el futuro. Pasó poco, digámoslo, a nivel geotécnico, pero ya si lo enfocamos hacia una tormenta tropical, otro huracán o eventos sísmicos, vamos a ver las implicaciones que pueden haber en los siguientes eventos. Empecemos por la parte sencilla, las carreteras. Los principales daños que vimos fue por deslaves y erosión. La Secretaría de Comunicaciones reportó 23 afectaciones. Deslaves que de pronto no son muy grandes, como el que está en el extremo inferior izquierdo, pero que son suficientes para atorar cualquier jeep que intente pasar por ahí. Igualmente en esta diapositiva, esto era a lo largo de las carreteras que recorrimos, deslaves que ya habían sido quitados, removidos por maquinaria, ya estaban volviendo a limpiar las cunetas y las alcantarillas. Pero fueron suficientes estos daños para tener incomunicado a Acapulco los primeros días del evento. Nos comentaban que se tardaba entre 10 y 12 horas para entrar y salir. Entonces esto proyectémoslo a que los equipos de reacción inmediata del Estado no puede entrar la Fuerza Pública, no puede entrar la CFE, no puede entrar la Conagua, no puede entrar nadie más por este tipo de daños. Aquí lo que vemos es la socavación y el arrastre que una de estas corrientes, que no es permanente, hizo sobre una de las carreteras principales de entrada a Acapulco. Esta estuvo cerrada alrededor de unas 3 semanas, nos informaron, ya estaban haciendo un muro de gaviones de 4 niveles, todo muy bien. Ya estaban reconstruyendo y con los gaviones tratando de alejar la corriente de la carretera. Aquí problemas en la infraestructura que hay. En la imagen superior derecha se ve una cuneta que cae directamente sobre un PIB, sobre este puente. Este puente sirvió como desagüe, no había una continuidad en la estructura, el agua pasó por encima y socavó el estribo del lado derecho del puente. Ahí vemos que lo están reparando. No fue una afectación grave, pero podría causar también un colapso de un puente en un evento más grande. Entonces, obras inconclusas, obras de pronto sin mantenimiento, que vienen a pasar factura en este tipo de eventos. Aquí estamos desafiando la hidráulica. En la foto de la izquierda, de superior izquierda, vemos una cancha de fútbol, y en la foto de la esquina inferior derecha vemos las flechas como del área tributaria que tiene esa corriente, se obliga al agua a dar un giro de 90 grados y después salir como en 110 grados para evitar la cancha de fútbol que el dueño invadió una zona de un arroyo o de un paso. Entonces vemos ahí en la primera foto de la derecha de arriba, vemos el giro que tiene que hacer el agua. Estamos olvidando las leyes de la hidráulica y por ahí una ley muy famosa que todos conocen sobre el agua y su comportamiento. Estamos comprando o construyendo problemas para la próxima tormenta o el próximo huracán. Entonces esa zona se va a inundar y la carretera posiblemente va a ser socavada y no va a quedar en funcionamiento. Bueno, ¿qué pasó? La presentación se fue. Ahí está. Esta, por ejemplo, fue otro problema. Modificaron o repararon la carretera, la rehabilitaron y aumentaron el nivel, incrementaron el nivel de la rasante. Entonces, ahí vemos unas bodegas de Bimbo que quedaron por, el nivel por debajo de la rasante y ya es una zona inundable. Todo lo que había en la bodega se perdió. Vemos un área grande tributaria de esa zona por una pequeña alcantarilla que ya estaba muy sedimentada. Toda esa área se inunda, se conoce el problema y no se está abordando.
Otra. Aquí esta falla, este problema sí sacó la carretera de funcionamiento varios días, incluso creo que semanas, y fue que la corriente que vemos en la foto de la mitad de abajo, esta es un área tributaria grande, vemos que sobrepasó la carretera, la socavó, vemos una pequeña tubería ahí abajo y se llevó toda la banca de la carretera. En la foto del extremo inferior derecho vemos que ya se reparó la alcantarilla, abajo está la alcantarilla vieja, arriba está la nueva y se hizo exactamente lo mismo. O sea, en la próxima avenida, en la próxima tormenta, esa carretera va a volver a salir de funcionamiento. Se repite el mismo error, se repite el mismo problema, cuando era la oportunidad de haber incrementado la sección hidráulica de esas alcantarillas, haber hecho un puente con un gálibo suficiente para evitar ese problema. Estábamos haciendo lo mismo, estamos únicamente haciendo arreglos que podríamos decir cosméticos, para que pasen los carros, pero después vemos qué hacemos. Aquí un problema muy grave en la zona ya del Acapulco, digamos del Acapulco pobre, el Acapulco de las laderas, en la cual los arroyos les han ido reduciendo la sección hidráulica, ya sea porque están tirando constantemente escombros, como vemos ahí basura, o porque las construcciones han ido ganándole espacio a estos arroyos. En la foto de la esquina inferior izquierda se ve al fondo una barda, taparon el arroyo, ya no hay forma que pase, lo privatizaron posiblemente. Entonces, en las próximas tormentas tropicales o en los próximos sismos, esto va a pasar una factura muy importante, este problema. Son problemas tanto de planeación como problemas culturales, como problemas de sitios para la disposición de desechos y de escombros. El problema sigue ahí y ahí va a quedar si no se hace nada. Lo mismo lo vemos aquí, las laderas ya se ven en las imágenes, hay socavaciones, las construcciones están al borde de las laderas, entonces están en una zona de altísimo riesgo. Aquí está la foto, se reciben escombros en este lecho, en este arroyo. Vemos también toda la basura, toda la madera que bajó el huracán, que bajó el agua, obstruyendo el gálibo del puente y disminuyendo su sección hidráulica, lo cual puede también causar un daño en la vía. Los problemas se ven, se conocen, los ingenieros con los que fuimos nos decían, mira, aquí hay problemas, lo sabe todo el mundo, no se hace nada. Ya empezamos en la parte del riesgo, vemos estas casas al borde, al paño de la ladera, ya vemos que hay deslaves como en las dos fotos de arriba. Ya se aprecian movimientos de esos taludes, sea un sismo, sea una tormenta, esas son zonas de altísimo riesgo y eso va a cobrar víctimas, ahí va a peligrar gente. Lo vemos en las construcciones tradicionales, pero lo vemos también en la imagen del extremo inferior derecho, una construcción nueva de esta conocida cadena de supermercados. Por ganar espacio, construyen la mitad del supermercado en el aire y la otra mitad en la ladera. Sería bueno hacerle un análisis de respuesta sísmica ahí, a ver qué va a pasar. ¿Cómo se le puede dar licencia de construcción a esto? Es un cuestionamiento bastante interesante, olvidándonos de la marca. Esto ya es en el Acapulco, en la ciudad de Acapulco. Vemos en las fotos de arriba, vemos que ya hay deslaves, ya hay movimientos, ya hay fallas en esas construcciones y la gente puede estar ahí habitando todavía. Están construidas de una manera totalmente autoconstrucción. Lo que le van a hacer con los 6, 8 mil pesos que les va a dar el gobierno, si se los dan, es hacer una reparacioncita para que en el próximo evento sigan en riesgo. Estamos siendo muy valientes para permitir eso. Esto es dentro del Acapulco, todas estas construcciones, todo esto está en zonas de altísimo riesgo. Es el énfasis que se le quiere dar a esto. Otras zonas, en la foto de arriba de la mitad, se ve que hubo un deslizamiento, que ya parte de ese edificio como de 8 o 10 pisos que hay ahí, ya puede tener un problema de estabilidad en su cimentación. En la foto de la esquina inferior izquierda se ve
que esa ladera, esa montaña ya presenta problemas de inestabilidad, se puede venir encima de esas casas y en las otras fotos también se ve eso. Se está construyendo en zonas de muy alto riesgo sin ninguna normatividad, sin ningún cuidado. Finalmente, las playas. Esta es la zona, digamos, que de la zona de Acapulco Diamante, que el acceso pues normal a las playas es muy difícil porque son pequeños corredores para entrar a estas, son la zona hotelera de los condominios, y se perdió la playa, se la llevó el huracán, de niveles que medimos hasta de 2,30 metros. Aquí tenemos nuestro factor de escala, que es Héctor. Esto nos decía el ingeniero, el doctor en hidráulica con que fuimos, que tardaría unos meses a 1 a 2 años en recuperarse de la playa. Esa socavación, ese arrastre que hubo de arena, pues fue lo suficientemente alejado de los edificios como para que se pudiera presentar problemas de cimentación graves, o problemas de cimentación pues no hubo, afortunadamente. Entonces, ya para concluir, simplemente es qué va a pasar en el futuro, porque van a pasar eventos y cómo los vamos a evitar estos problemas. Gracias. Bueno, buenos días a todos. A mí me toca cerrar esta plática con algunas reflexiones. Entre paréntesis le puse iniciales porque recabamos mucha información, todavía nos falta procesar mucho, etcétera, aterrizar varias ideas. Entonces, son ahorita algunas reflexiones iniciales, preliminares de nuestra visita, ¿no? Entonces, ¿sí? Sí. Bueno, si me ayudan con la presentación, por favor. Sí me ayudan, por favor, a pasar la que sigue. Bueno, mientras ponen, una pregunta recurrente que nos han hecho cuando regresamos de la visita es, bueno, ¿qué tantos daños encontraron en Acapulco, ¿no? Y un poco en broma, pero mucho en serio les digo, pues realmente no encontramos ningún daño, todo fue no estructural, aparente, arquitectónicos, etcétera. Ya lo comentaron mis colegas en la presentación, que bueno, realmente la estructura como tal no sufrió daños, son toda la parte de recubrimientos, contenidos, fachadas, etcétera. ¿Y por qué digo un poco en serio y en broma esta respuesta? Porque creo que ya no podemos pensar así, creo que el ingeniero, sobre todo el ingeniero estructurista, ya no puede ver la estructura aislada y decir, bueno, los elementos estructurales son estos, están sanos, hice bien mi diseño, etcétera. O sea, creo que tenemos que ya cambiar nuestro paradigma de diseño, ya no pensar como en el siglo pasado, cambiar nuestro paradigma de diseño, y el diseño no involucra únicamente los elementos estructurales, vigas, columnas, muros, etcétera, sino también los elementos no estructurales, ver los contenidos, pero sobre todo también pensar en los usuarios. O sea, ya no solamente pensar en la seguridad de la estructura, que la estructura no colapse para que no haya pérdidas humanas, sino no solamente la estructura, sino también los elementos no estructurales. Entonces, pensar en los usuarios, pensar en la funcionalidad de los inmuebles. Ya nos mostraron varias fotografías en las cuales la estructura está intacta, pero es completamente infuncional. Entonces, no solamente es, ¿cómo se llama?, el servicio que puede dar las personas, si es su vivienda, su negocio, etcétera, sino también el costo económico, cuánto va a costar volver a echar a andar eso, las pérdidas económicas de que no esté en funcionamiento, las casas de las personas, sus negocios, etcétera, el costo social, el costo moral, psicológico, etcétera, que impacta a la sociedad. Entonces, tenemos que cambiar nuestro paradigma de diseño, tenemos que pensar un poco cómo lo hacemos, y para eso, bueno,
pues actualmente está la parte de la resiliencia. Entonces, creo que tenemos que ir hacia la parte de, tenemos que diseñar con resiliencia, o sea, tenemos que hacer estructuras y que la sociedad sea resiliente y que sea posible soportar estos eventos. Bueno, entonces, dentro de la parte de la resiliencia, creo que tenemos ahí todavía algunos problemas técnicos con la presentación que no pasan las siguientes diapositivas, pero bueno, les sigo platicando. Entonces, dentro de del pensamiento de la resiliencia es, bueno, tenemos nuestra estructura hasta, bueno, este es un poco de los elementos no estructurales, algunas fotografías de cómo quedaron el interior de una vivienda, ¿cómo se llama?, completamente destruida, hospitales, etc. Entonces, en el pensamiento de la resiliencia es un poco, bueno, tenemos nuestra estructura, nuestro evento, ¿no? Estamos ahí en Acapulco disfrutándolo perfectamente, llega el extremo evento, que en este caso es el huracán, causa algún daño, algún desastre, ¿no? Quedamos dañados, y entonces la idea es que a partir de ese daño, bueno, venga el tiempo de recuperación y entre más rápido sea mejor, y que regresemos otra vez a la funcionalidad de las estructuras, es lo importante. Entonces, esa pérdida de funcionalidad se puede medir con algunos métodos, no me voy a meter ahorita a tocar nada de esto. Entonces, lo importante es qué tanto podemos perder de funcionalidad, pues va a depender también de nuestro evento extremo, que en este caso fue un huracán de categoría 5, altamente catastrófico. Sin embargo, parte de la pérdida de la funcionalidad no la dio únicamente el huracán, sino eventos asociados al huracán, que eso también impacta mucho. ¿Cómo? Y eso ayudó a tener una pérdida de la funcionalidad. Uno de ellos, que está asociado con las velocidades de viento, son los proyectiles. Entonces, el problema de que fallen los elementos no estructurales no solamente es que entre el viento hacia las viviendas, que provoque otros daños, sino que todos esos elementos que ya no están, digamos, anclados a la estructura, salen volando. Y eso se convierten en proyectiles, ¿no? Simplemente hay que recordar que la energía de un impacto es la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, es la velocidad del viento con que arrastran estos elementos. Entonces, tenemos aquí un ejemplo. Encontramos en el piso un refrigerador que salió volando de algún piso de esta torre de varios niveles y se encontró ahí abajo. Entonces, la fuerza del viento para que haya arrastrado un refrigerador, que los refrigeradores obviamente no se ponen generalmente al lado de la ventana y demás, o sea, están en un cierto lugar, entonces fue un impacto muy fuerte. Pero esos no solamente caen al piso, sino van chocando contra otros elementos, contra otras estructuras. Eso provoca daños en otras estructuras, eso provoca que otras estructuras que a lo mejor estaban bien ancladas se vuelvan elementos que pueden salir volando, ¿no? Tenemos aquí un par de ejemplos. Por ejemplo, a mí me impactó mucho ver ese boquete que tenemos en la foto del lado izquierdo, que ese es un impacto que cruzó ahí ese muro de mampostería y demás, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de los paneles solares. Si se ven ahí, se ven muy bien los marcos que estaban muy bien empotrados y demás, y se ve un panel por ahí que está roto. O sea, no salió por una pérdida de anclaje una falla del anclaje del elemento, sino seguramente impactó algo, se rompió la celda solar y eso sale todavía volando, generando una reacción en cadena, ¿no? Abajo tenemos ejemplo de un automóvil donde seguramente ya llegó la aseguradora y marcó todos los impactos que recibió el automóvil, etcétera. En la fotografía del lado derecho se observa un edificio que no sufrió daños, pero se nota perfectamente cómo en el muro lateral de mampostería recibió una serie de impactos. Ahora, imagínense que no fuera un muro de mampostería, hubiera sido una ventana o un muro de tabla roca, pues eso se lo lleva y entonces se genera la reacción en cadena. Entonces ya no es tanto la fuerza del viento, sino todo el resto de elementos que no han sido bien diseñados para resistir a esas fuerzas, que se vuelven, ¿cómo se llama?, proyectiles, y eso reduce todavía más la funcionalidad. Entonces, adicionalmente,
Entonces tenemos una pérdida de funcionalidad por el viento, después una pérdida de funcionalidad adicional por los impactos, pero ahí no acaba la cosa. En Acapulco observamos un fenómeno que yo por lo menos no había observado en otros eventos, que es por ejemplo los saqueos. Entonces, que eso, si no es propiamente efecto del huracán, bueno, son efectos secundarios por diversas razones, pero que muchos negocios a lo mejor recibieron daños menores o podían seguir funcionando por el impacto del huracán, pero ya la parte social hace que se incrementen los daños, queden sin funcionar y demás. A mí me sorprendió mucho que en Acapulco no encontráramos una tienda de estas famosas sin ningún daño, todas cerradas, etcétera. Entonces son eventos asociados que incrementan los daños. Adicionalmente a esto, ¿no? Entonces eso va reduciendo y entonces en vez de tener una funcionalidad residual, la vamos disminuyendo. Entonces se van sumando los diferentes eventos asociados. Y después todavía tenemos otra que también es importante y que no hay que dejar pasar mencionar, que es la parte de la sanidad, ¿no? Toda la parte de los residuos sólidos, la basura, etcétera. Es impresionante pasar por las calles, demás, ver los montones de basura en los lechos de los ríos. Por ejemplo, en la fotografía del lado derecho, nos tocó todavía pasar por ahí, por una calle que no habían acabado de limpiar. Encontramos todo tipo de escombros, colchones, latas de comida, el refrigerador, ahí fue una de donde encontramos los refrigeradores, obviamente las palmeras, las hojas de las palmeras en este caso, etcétera. Entonces, toda esta generación de basura causa otra serie de problemas. ¿Qué vamos a hacer con esa basura? ¿A dónde la vamos a llevar? ¿Cómo se va a procesar? Y eso, si no se hace de manera adecuada, pues se genera un problema de posibles epidemias, ¿no? La basura en las playas, algo importante que en las playas con respecto a la basura es, por ejemplo, no esta grande basura que se puede recoger y demás, sino hay mucha microbasura, ¿no? Entonces, en varias fotografías que se fijan de las playas, pues se ven muchos puntos blancos y demás, no son conchitas de mar, es la microbasura generada de la disgregación propiamente de todos estos grandes desechos. Entonces, ¿cómo se va a limpiar las playas con eso? O sea, el agua se puede llevar esa microbasura, se lleva al mar, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos ahí graves problemas. Por ejemplo, hubo muchas embarcaciones hundidas. Tenemos ahí una fotografía tomada con dron donde se ve perfectamente la mancha ya de las embarcaciones que sufrieron daños, que tiran gasolina, el aceite, etcétera, en el mar, en la bahía. ¿Cómo vamos a limpiar esto? Aparte de los restos de las embarcaciones hundidas que se notan ahí dentro del círculo. Entonces, es un problema serio también esto, que ha dejado el huracán, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya hay estas noticias de hace un par de días, ¿no? Donde ya hay casos disparados de dengue, ¿no? Ya empieza a haber epidemias de dengue, de cólera, nos comentaban también, etcétera. Por ejemplo, en la fotografía del lado derecho no se observa muy bien, pero si ven unos puntitos negros en el cielo, son aves de rapiña. Encontramos muchas aves de rapiña por todos lados. Eso también es indicativo, pues, de que hay animales muertos, ¿no? Etcétera. Todo eso genera un problema de sanidad importante. Y eso, obviamente, también redunda dentro de la funcionalidad de la sociedad, de la comunidad, etcétera. Entonces, vamos perdiendo funcionalidad. Entonces, el evento catastrófico del huracán impacta en diferentes niveles de la sociedad. Entonces, y aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a hacer la reconstrucción, la rehabilitación para tener otra vez una cierta funcionalidad? Teóricamente, tendríamos que salir reforzados de este evento sísmico y tener una seguridad adicional, o sea, ya no regresar a la misma seguridad que tenían las construcciones que fallaron, porque ya vimos que fallaron, que tenían un cierto problema. Entonces, teóricamente tendríamos que llegar a un nivel superior de seguridad estructural. La pregunta es, ¿se va a poder? Si no, por lo menos regresar al mismo nivel, o
yo me temo que conforme se vayan haciendo las mismas cosas, como ya nos las presentaron mis colegas aquí, que se están volviendo a hacer y repetir los mismos errores del pasado, etcétera, a lo mejor no lleguemos al mismo nivel de seguridad, sino que incluso lleguemos a un nivel de seguridad por debajo. Y entonces eso también va a ser un problema para eventos futuros. Entonces sí es una parte muy importante de cómo vamos a hacer la reconstrucción. Rápidamente encontramos ya muchos negocios abiertos, precisamente la recuperación de la funcionalidad es parte importante de la sociedad. O sea, la sociedad no puede estar esperando a ver qué se hace, qué no se hace, depende de muchos factores. La gente quiere regresar otra vez a sus actividades normales, eso es lógico, ¿no? Entonces ya muchos negocios, sobre todo pequeños negocios, están abriendo y demás, a pesar de que las estructuras no estén rehabilitadas al 100%, ¿no? Tenemos ahí algunas fotografías y demás. Y un caso para mí emblemático, muy interesante, precisamente de cómo lo está viviendo la población, es esta fotografía del centro, que es un pequeño hotel que está en la costera, que no da hacia el mar, sino está del otro lado de la costera, un pequeño hotelito, que estaba colgando esta manta cuando pasamos y que rápidamente dice que este hotel ha conseguido rehabilitar algunas habitaciones. Entonces, no está rehabilitado al 100%, sino quieren abrir unas habitaciones, obviamente, para recuperar su funcionalidad, pero no la están pensando para el turismo, la están pensando para las personas que lleguen a ayudar, a apoyar a la reconstrucción. Y entonces eso sí va a empezar a generar una actividad económica, pero quizás pensando después a reparar adecuadamente su hotel para ya después las actividades turísticas, etcétera, ¿no? Tenemos otra fotografía de un hotel que ya dice que está en funciones, aunque la fachada pues se ve que sufrió daños importantes, etcétera, que no está recuperado al 100%, etcétera. Entonces, pues sí, la misma sociedad está generando ya esta necesidad de recuperación, regresar a sus actividades normales, etcétera, ¿no? Pero entonces, ya mis colegas aquí presentes, ya lo habían planteado. Entonces, el problema es que estamos, ¿cómo se llama?, reconstruyendo con los mismos errores del pasado, con los mismos materiales y demás, ¿no? Aquí pongo una frase que se dice, que la dijo Albert Einstein, que dice, bueno, si hacemos lo mismo una y otra vez, pues no podemos esperar que haya resultados diferentes. Entonces, si estamos reconstruyendo exactamente igual, con los mismos materiales, con las mismas deficiencias y demás, ya sabemos qué va a suceder en el futuro. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer para mejorar esto? Y yo aquí puse también, pues tenemos una noticia buena y tenemos una noticia mala. La noticia buena es que sabemos qué tenemos que hacer. Aquí pongo dos ejemplos rápidos, también que a mí me parecieron muy interesantes. La fotografía del lado izquierdo es un departamento que se dañó, ya está tapiado, no hay donde está la madera, era un gran ventanal, se rompió obviamente, etcétera. Pero vean la televisión empotrada en un muro de mampostería, bien empotrada, no se movió, de hecho ni siquiera se estrelló, perfecta. Entonces, si hacemos bien las cosas, funcionan. Del otro lado tenemos la fotografía que tomé de un hospital que también me llamó la atención, en que se volaron todos los plafones. Pero me llamó la atención no que se hayan ido los plafones, sino que todas las lámparas funcionaron. El ducto de aire acondicionado quedó perfectamente sin ningún daño. Donde estaban las bocinas del hospital y demás también sin ningún daño. Y entonces en la fotografía no se alcanza a ver muy bien, pero revisando un poco más, tanto los plafones que tienen las lámparas, las bocinas, el aire acondicionado, estaban bien empotrados con elementos, con soleras muy bien puestas, etcétera. Mientras que las otras galletas, que simplemente eran de recubrimiento, pues estaban amarradas literalmente con un alambrito. Pues porque no pesan, entonces pues se ponen ahí y demás. Las lámparas obviamente pesan, entonces hay que ponerla con otra, hay que amarrarlas con otro sistema de anclaje, etcétera. Entonces, ¿por qué no anclamos todo del mismo modo? Entonces, por eso digo, la buena es que sabemos qué tenemos que hacer, sabemos cuál es el camino. ¿Cuál es la noticia mala? Pues la noticia mala es que no lo hemos hecho.
Aquí, un poco para prepararme para esta presentación, retomé el trabajo, el informe que hicimos hace 9 años sobre los daños causados por el huracán Odile en Baja California. Es de acceso gratuito, lo pueden descargar de la página del instituto, abajo viene la dirección, incluso hay una página con fotografías, con todo lo que se hizo en ese trabajo. Y lo que me llamó la atención es que las causas de daño que encontramos Odile se repiten en Otis. Entonces, estos 4 puntos los retomé del trabajo y se aplican perfectamente a lo que vimos en Acapulco. Empleo de elementos de fachada, tipos de cubierta, tipos de acabado, materiales y anclajes con un deficiente desempeño. Entonces, esto no es nuevo. Daño acumulado previo, ya también lo comentaban, mucha corrosión en elementos de acero, elementos de acero incluso de estructuras de concreto reforzado, ¿no? Que por impactos se cayó el recubrimiento y se quedaron expuestas las varillas y ya se notaban con cierto grado de deterioro, etcétera. Entonces, el daño acumulado previo es importante, sobre todo en las zonas de costa, la corrosión de los elementos metálicos, de acero, fallas en el diseño, construcción de conexiones entre elementos estructurales y no estructurales, y obviamente la parte del impacto de proyectiles, ¿no? Entonces, son causas que encontramos hace 9 años con el huracán Odile y que las volvemos a encontrar con Otis. Y creo que también las mismas recomendaciones que se hicieron en su momento, pues siguen siendo vigentes, ¿no? De hecho, el trabajo que se hizo con Odile hace 9 años no se quedó únicamente en un informe académico, también se hicieron presentaciones, hubo un, ¿cómo se llama?, un número especial en la revista de este colegio, en el que también se presentaron las conclusiones, las visiones, etcétera, también se hizo difusión, etcétera. Y entonces, una de esas recomendaciones era elaborar normas específicas para las regiones de huracanes. Creo que es importante para este caso elaborar normas de emergencia, o sea, cambiar las velocidades de viento, etcétera. Ya nos los comentó el doctor Pozos, la diferencia que hay entre el reglamento actual y las velocidades que se midieron, etcétera. Entonces, creo que es un punto importante las normas de emergencia. Modernizar y ampliar la red de instrumentación eólica, eso es importante. Si no tenemos datos, pues no podemos avanzar en el conocimiento. Y otra parte muy importante es no solamente rehabilitar las estructuras, no solamente decir, bueno, no hubo daño estructural, todo es arquitectónico, todos son elementos no estructurales, pues vamos a recubrir otras cosas. Creo que sí es importante revisar las estructuras que se van a rehabilitar en todos los sentidos para verificar que realmente estén en buen estado, que no haya problemas de degradación de los materiales, de corrosión, etcétera, y que sean adecuadas para las nuevas velocidades de viento. Eso creo que también es muy importante. Y la última, que esa creo que es de cajón para cualquier evento, para cualquier cosa, es el mantenimiento continuo y regular de las estructuras, ¿no? Entonces, eso va a mantener las estructuras en funcionamiento, alargar la vida útil. El mantenimiento continuo es fundamental. Y yo simplemente, ya para cerrar esta plática, los dejo con esta fotografía tomada de una placa que encontramos en uno de los hospitales que visitamos y que sufrió algunos daños, que me pareció muy interesante esta frase que pusieron precisamente como aniversario de un evento, que dice: conservación es un esfuerzo cotidiano y silencioso que no debe notarse, pero que se percibe de golpe y de manera violenta cuando falla. Y eso lo vimos con Otis en Acapulco. Muchas gracias. Bueno, como ven, el Instituto de Ingeniería nos ha presentado un panorama muy completo de su visita, pero el Colegio de Ingenieros Civiles de México también se abocó a actuar en forma inmediata. Tuvimos una reunión con el Consejo Consultivo, con los 14 comités de trabajo, que son los especialistas, para ver qué es lo que podría ofrecer el colegio, qué actividades se podrían hacer para ayudar a nuestros hermanos de Guerrero. Tuvimos esa reunión, éramos cerca de 40 personas, en donde se discutió todo lo que se ha planteado aquí perfectamente por el Instituto de Ingeniería,
también fue visto por los especialistas del Colegio de Ingenieros Civiles de México, y como conclusión mandamos una carta al presidente de la República diciendo que en correspondencia al artículo 5º constitucional, el colegio respondía y se ponía a sus órdenes para poder contribuir como asesores, tal como nos lo indica. La primera respuesta fue del Senapred, en donde nos dijeron que el Senapred no tenía la oportunidad de asignar recursos. Pues les dijimos, nosotros no estamos pidiendo ningún recurso, estamos ofreciendo la experiencia de nuestros ingenieros para poder hacer este tipo de opiniones que sean útiles para el Estado de Guerrero. Ya posteriormente se nos asignó al ingeniero Óscar Cepeda Ramos, que es el director general de Protección Civil de la CONAPRED, para estar en contacto con ellos y colaborar. Estamos colaborando y les estamos diciendo pues, de las normas de emergencia, tal como lo dijo Fernando, de todo lo que se ha observado y las experiencias que se han tenido. Sí hemos visto, definitivamente el ciclón fue tremendo, pero el vandalismo creo que ha causado mucho más daño que el propio ciclón. Y las necesidades básicas que requieren agua, luz, se han venido alimentando y ya han aparecido enfermedades debido a la falta del retiro de la basura. Son 400,000 toneladas que hay. En la Ciudad de México se producen 12,000 al día. Ahí de repente en un día se produjeron 400,000 toneladas y mezcladas todas. Entonces ahí es lo que tenemos que estar viendo qué es lo que hacemos. Hemos tratado de hablar con las autoridades municipales, estatales, porque muchas cosas tienen que ver directamente con ellos, y estamos trabajando. Con quien más contacto se ha tenido miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de México es con la ciudad hotelera y con los dueños de hoteles, en donde se les ha dicho, por favor, no repitan, no utilicen los mismos elementos, la misma frase de Einstein, aguas, revisemos. Entonces estamos ahí teniendo esto. Y como ven, el mantenimiento es importantísimo y fue uno de los temas de nuestro congreso. El colegio está al día en las necesidades. Yo quisiera ver el planteamiento que nos trae Felipe, es una presentación del colegio y luego ya veremos un cierre de conclusiones. Gracias, buenos días a todos. Bueno, pues trataremos de platicar sin la presentación, ojalá se recupere en algún momento. La idea básicamente, ya está ahí. La idea básicamente es hacer algunos comentarios a aspectos que ya se presentaron anteriormente en esta reunión, más que hacerlos repetitivos. La otra es insistir en lo que se ha comentado de la necesidad de darle resiliencia no solamente a la infraestructura, sino también a la sociedad, ¿no? Esta es una parte muy importante, la sociedad tiene que ser resiliente y sobre todo al final pues buscar, ¿verdad?, la colaboración entre todas las instituciones de la ingeniería para tener un problema que pues no se ha terminado y que tal vez vaya a llevar mucho tiempo resolverlo. Estas son los oficios ya que de los cuales hablaba Jorge, el trabajo que se hizo. Lo que no comentó fue que también durante nuestro congreso, tuvimos 2 sesiones especiales dedicadas a analizar los efectos y el impacto que había tenido el huracán. Bueno, miren, la primera situación que tenemos que ver es que, bueno, le estamos dando en la torre al planeta y no lo podemos ver así en general, ¿verdad? Es decir, si hablamos de Acapulco, cada vez más va a ser la situación más crítica. Ojalá fuera al revés, ¿verdad? Va a ser más difícil. Tenemos ahí los 9 límites planetarios. Ya de esos 9 límites planetarios, 6 ya los rebasamos. Ya se pudieron medir por primera vez,
Entonces, de eso se trata este problema. Por eso están sucediendo estos fenómenos. Hemos rebasado los límites planetarios. El IPCC, que es, digamos, nuestra referencia científica más recomendable, el sexto informe, que salió en 3 partes, ustedes lo pueden ver ahí, obviamente esto está en la red, pues es muy claro, ¿verdad? Primero que nada, ya no nos podemos hacer de lado. La influencia humana es quien ha aumentado la posibilidad de eventos extremos compuestos. Yo dejaría del primer párrafo solamente eso, ¿no? La influencia humana probablemente ha aumentado la posibilidad de eventos extremos compuestos. Esto de probablemente, ustedes saben que en la ciencia hay que ser muy cuidadosos y por eso hay esa palabra, ¿no? Obviamente, si ven ahí habla de inundaciones, de sequías, de fenómenos extremos, pero también nos está hablando de las zonas costeras. Pero otra cosa, una cosa que no se ha mencionado y es muy importante tener en cuenta por este huracán, ¿no? Dice, pero la ubicación, del segundo párrafo, pero la ubicación y la frecuencia de estos eventos dependen sobre los cambios proyectados en la circulación, oigan, en la circulación regional, incluidos los monzones y las vías de tormentas de latitudes medias. Es decir, hay más fenómenos todavía. Ojalá fuera solamente el cambio climático y nos abocáramos a eso. Pues no, miren, todos sabemos que este fenómeno sucedió precisamente en una época del Niño. Este es un mapa del Niño, este es del Servicio Meteorológico Nacional. Así es como están, ¿verdad?, las anomalías, así es como está de caliente nuestro mar. Esto obviamente también se está sumando esa serie de factores y el futuro que nos espera pues no es nada tranquilizador. Pero bueno, afortunadamente mañana se acaba la COP28, más promesas incumplidas como las que se han hecho cada año y pues vemos que los países productores de petróleo, todos los países productores de petróleo en sus programas de desarrollo están a la alza, ¿no? O sea, esto de las nuevas fuentes es una cosa muy relativa. Seguimos y estamos proyectando en los países explotar más hidrocarburos. Bueno, llegamos a Otis. Hemos escuchado en muchos lados, ¿verdad? Fallaron los modelos. Miren, acuérdense que 14 años me tocó verlos a mí esto cada año, ¿no? ¿Qué herramientas tiene uno cuando tiene un huracán? Bueno, primero los satélites, ¿no? Entonces, todos estamos viendo en la tele. Todos veíamos en la televisión cómo iba Otis, ahí viene Otis, ahí viene Otis. Entonces, la primera herramienta es los satélites. Estamos viendo los techos de las nubes. La otra herramienta que necesita México, y aquí seré insistiré mucho, son los radares. Con el radar uno ve desde abajo el fenómeno. Fíjense qué curioso, ¿no? Tengo el satélite arriba, el radar abajo, ya me voy defendiendo. Me adelanto, no hay radar en Acapulco. ¿Qué otro elemento tiene uno? Pues los datos que le está dando. Es decir, vino el avión cazahuracanes de Estados Unidos. Su avión cazahuracanes solamente vuela en el Golfo, porque obviamente a ellos los huracanes que le preocupan son los del Atlántico, ¿no? Los del Golfo. Pero cuando son situaciones tan fuertes como estas, pues sí, mandaron al cazahuracanes y tenemos datos. O sea, había datos, había satélite, no había radar, había modelos. O sea, no es un problema solamente de modelos. Ahora, el alertamiento. Tienen ustedes ahí 9 horas con 35 minutos, el de la izquierda, antes de la incidencia. Y después, a la derecha, 6 horas 35 minutos antes de la incidencia, donde ya se avisaba que era un huracán categoría 5. Si ahí me dijeran, oye, ¿qué consejo le darías a un joven ingeniero que va a entrar a operar una presa? Yo diría, nunca descargues de noche, nunca de noche. ¿Por qué? Porque hay gente abajo. Entonces siempre descarga los vertedores, ¿no? Cuando ya están muy llenas hay que descargar de día. Si me diría, oye, y de los huracanes trata de avisar siempre que haya luz del día, si tienes la información, ¿no?
6 horas 35 minutos antes. Esto hubiera cambiado la vida de muchas personas si las avisan 6 horas y media antes de este problema. Entonces ya vimos los modelos. Ahora estamos viendo, esto ya es como aviso, como le digo a la sociedad, ¿no? Entonces no quiero hacer comentarios, pero ahí están los datos, ¿no? Avisa con luz del día. Descarga una presa con luz del día, siempre. Habrá veces que no se pueda, ¿verdad? Pero aquí se podía. Estos son los datos que ya vimos, exactamente, ¿verdad? Las rachas, las velocidades medias son las mismas que ya nos han comentado nuestros compañeros del Instituto de Ingeniería. Y bueno, pasamos a la resiliencia. Si nos vamos a la definición así básica de riesgo, pues si se acuerdan, ¿no? Peligro, exposición, vulnerabilidad. Peligro, Otis. ¿Sí? Exposición, Acapulco. Vulnerabilidad, ahí la tienen. ¿Cómo le doy resiliencia? Bueno, pues reduce tu vulnerabilidad, ¿no? Ahí están los circulitos que nos presentan siempre, ¿no? Riesgo, vulnerabilidad, resiliencia. Entonces, y por eso insiste tanto el colegio, tenemos que trabajar en la resiliencia. Esta es la fotografía, las fotografías de la NASA que se han comentado, en donde podemos ver el antes y el después. Si ven, el después es esa mancha café más ampliada. Ahorita, cuando estábamos aquí a oscuras, todo esto comentaban los compañeros del instituto que estuvieron en las zonas que fueron afectadas por el viento, que obviamente el follaje, la parte alta de los árboles se había desaparecido. Bueno, eso es lo que se ve ahí, ¿no? Al comparar las dos fotografías. Ahí está el impacto en el medio ambiente, que es la otra cosa que hay que ver. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, revisar, las declaratorias de emergencia. Si se acuerdan, la de la izquierda, se declaran 47 municipios en emergencia, ¿no? Y a los 2 días, ya nada más 2. Pero no solo eso, no alcanzo a ver la fecha ahí, el de la derecha es cuando se levanta, el 9 de noviembre se levanta la emergencia. Otro elemento para analizar. Los daños, ya no me voy a referir a ellos, los han hecho aquí con mejor cuidado, yendo al sitio, pues los daños en viviendas, en las vías de comunicación, los daños en la infraestructura. Yo estaba consultando aquí al doctor Alcocer sobre el otro edificio, no ese curvo, cómo está estructurado. Esta es la información oficial, no quisimos meternos en problemas, al 23 de noviembre, ¿no? Que es la que existe, 50 muertos, un número indeterminado de desaparecidos, que han ido apareciendo algunos, sobre todo los marinos, la afectación de 274,000 viviendas y 47,627 negocios, 1,224 escuelas con algún grado de deterioro que está ahí, 8 unidades médicas también con otro grado ahí de deterioro, y las embarcaciones que se han recuperado en Acapulco y Puerto Marqués. Son daños oficiales, información oficial. Los costos de los daños. También en el colegio, pues decimos, esto no se puede saber en este momento, ¿no? Todo mundo se atreve aquí a dar estimaciones, desde periódicos como El Financiero, 270,000 millones, modeladores de desastres, ¿no? Como Enki Research, que habla entre 10,000 y 15,000 millones, el Consejo Coordinador Empresarial, también 16 millones de dólares, y luego hay también ahí 2 datos de asociaciones o de agrupaciones que otorgan seguros. Estos son datos también, si ven, son mucho menores porque se refieren precisamente a la infraestructura asegurada, ¿no? Y son relativos porque en México esta no es una costumbre que tengamos, ojalá la tuviéramos muy arraigada, el aseguramiento, ¿no? Pero entonces ustedes comparan los datos de arriba de los millones de dólares o de los 270,000 millones con las cantidades que están marcadas en azul de las zonas aseguradas, pues es otra cosa, algo que hace falta también. Los
las recomendaciones que se han comentado aquí en el grupo del colegio, insisto, de ingenieros que viven allá o que tienen casa allá, que han estado allá, que han hecho recorridos, y también de algunos otros ingenieros aquí con experiencia, y que les adelanto sobre todo, va a salir un artículo así como el que nos mostraron aquí anteriormente en la revista de Ingeniería Civil, ahora sobre el huracán Otis. Entonces están básicamente estas cifras, ¿no? Entonces ahí van a tener todo esto. Nosotros consideramos que hace falta un reglamento emergente de reconstrucción. Eso tenemos que meter orden, ¿no?, en la reconstrucción. Obviamente ya se dijo, revisar las estructuras afectadas para determinar qué se requiere, ¿no?, reforzamiento, remodelación, etcétera. Ojalá nosotros quisiéramos que siempre se pensara en darle resiliencia, que no fueran tal cual. Es muy probable, ¿no?, porque incluso los seguros, si uno le dice, oye, métele un poquito más de refuerzo aquí, no lo pagan. No, yo te contraté esto y es muy complicado. Pero ojalá se pudiera hacer esto. Por la urgencia, pues está aquí la normatividad de la Ciudad de México y sobre todo, ¿verdad?, que estuviera a cargo de profesionales certificados. El colegio y ahora otros colegios de ingenieros también certifican ahora a los ingenieros. Obviamente analizar el reglamento de construcción, que ya se dijo, lo del mantenimiento también ya se ha comentado, y desde luego hay que hacer un plan de desecho ecológico, ¿no? Ahí hay la fotografía de abajo, las 400,000 toneladas de basura que hablaba Jorge. ¿Dónde poner esto, no? No es fácil seleccionar el sitio donde esto pues no vaya a ser un obstáculo después para el flujo del agua, ¿no?, que no sea un obstáculo para la comunicación, el manejo de todas las vías de comunicación. En fin, no es fácil, pero eso urge. Como decía, esto es ya. El otro aspecto son las medidas preventivas para el control de incendios. Es muy probable precisamente cuando veíamos esa imagen de la NASA, esa parte café, pues sí, efectivamente, ahí muy rápidamente reverdece todo, ¿no? Pero ahí, ¿verdad?, hay material que con las temperaturas de allá, ahorita ya no es época de lluvias, pues es un material muy flamable, ¿verdad?, que inmediatamente puede causar problemas. Entonces había que tener cuidado. Y bueno, y eso es en el corto plazo. En el mediano y en el largo plazo, pues hay que hacer planes de remediación en esta zona. ¿Sí? Poco hemos estado hablando aquí del medio ambiente, ¿verdad?, de los temas ecológicos tan importantes. Pues eso habría que verlos, ¿no? Obviamente, con las fotografías que hemos visto de todos los 4 compañeros, la que he presentado, pues urge un programa, ¿verdad?, revisar el programa de ordenamiento territorial. Eso no puede seguir como está. Ahí están las fotos, no puede seguir habiendo casas en los cauces, ¿verdad? No puede ser esto. Obviamente el estatal, el municipal y de protección civil. Y luego otro aspecto muy importante que hemos insistido, que es crear una memoria de este desastre. Qué bueno que el Instituto de Ingeniería ya lo empezó. Yo creo que hace falta más. Yo creo que tenemos que meternos con ingeniería forestal, aunque alguien me dijo, no digas forestal, no es forestal, no, es forense. Ya estoy haciendo caso, no digas forense porque la gente se espanta. Se llama ingeniería forense, lo siento, no. Pero y tenemos que poner ahí todo lo que pasó, todo lo que podemos analizar. Y aquí es cuando podemos unir fuerzas. Bueno, se lo toca a Jorge. Y desde luego, ya entro a mis intereses, modernizar el Servicio Meteorológico Nacional. No puede ser, miren, hay estudios, de acuerdo a la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, que deberíamos tener del orden de 36 radares en el país. Si ustedes ven ahí esa fotografía, pues es a pantalla, ¿no? Pero es que todos los que están en la frontera son de Estados Unidos, no son nuestros. Entonces se reduce, si se fijan, a unos cuantos radares, y como ven, no hay en Acapulco, ¿no? Como les decía, esa es nuestra herramienta para ver desde abajo los fenómenos, ¿no? Tenemos el satélite arriba, el radar abajo, ya tenemos que manejarlo más fácil. Obviamente, el monitoreo, ¿verdad?, de nuestras redes, que no se hace. Y desde luego,
crear grupos de trabajo. Esto es muy importante. Ciertamente estos fenómenos explosivos, como fue ¿a qué me refiero con explosivo? Pues que pasan rápidamente, ¿verdad? De categoría 3 a 4 a 5, ¿verdad? Ciertamente no se tiene experiencia en esto. Creo que hay que ser grupos de trabajo en ese sentido. Creo que podemos pensar también en la tecnología. Miren, pensar en tener un avión cazahuracanes en México pues es así un sueño, ¿no? Se cuesta muchísimo dinero, pero ya se pueden usar drones. Incluso drones, pues podemos tener uno en Acapulco y otro en Manzanillo y otro para cuando vengan y tener esa información que es importantísima. Y no salir al final con que fallaron los modelos, ¿no? Sí, fallaron modelos, pero hay muchas cosas más que se pueden hacer. En fin, esto y muchas cosas más que ya no dije, obviamente la parte de la corrosión, todo esto que ya se había dicho, no lo he comentado, incluso está en la presentación, pero va a estar en la revista que próximamente se va a publicar y que estará a disposición de todos ustedes. Y yo le dejo aquí al presidente del colegio la palabra. Bueno, para cerrar, tenemos esta presentación que hizo Felipe y es buscar la sinergia de todas las instituciones de ingeniería. Necesitamos trabajar todos en equipo, ver en qué podemos colaborar. En el Colegio de Ingenieros llevamos muchos años hablando de hacer reglamentos de construcciones en todos los municipios. Digo, me has comentado la dificultad, Sergio, de realizar eso, ¿no? Pero a lo mejor tropicalizar algunas cosas. Tuvimos el viernes nuevamente el terremoto, pues que por suerte creo que no pasó mucho, en Puebla, pero pues en Puebla no hay un reglamento, en Oaxaca no hay un reglamento, está la autoconstrucción a su máximo, y entonces estamos buscando la sinergia de todas las instituciones, como empresas, como escuelas, como institutos, todas las instituciones de educación superior, los colegios de ingenieros civiles del país. Estuvo Arturo representando al colegio en Cancún, en la reunión anual de FEMSIC, diciéndoles, señores, tenemos que ver por el país, han cambiado las situaciones, el cambio climático es una realidad y tenemos que ver cómo vamos a trabajar con ella. Entonces, podemos andar muchísimo en el tema. Creo que queda mucho que meditar, mucho que seguir trabajando con el Instituto de Ingeniería. Nos faltó el especialista en hidráulica, que también era una variable que nos interesaba mucho y que nos vamos a volver a reunir. Entonces, además de agradecer al extraordinario grupo de especialistas que nos presentaron la conferencia de hoy sobre los efectos del paso del huracán Otis por las costas del estado de Guerrero, quiero aprovechar para agradecer a todos los conferencistas que nos presentaron semana a semana durante 2023 sesiones con reflexiones y experiencias sobre los grandes temas de la infraestructura en México. No quiero mencionar a nadie en particular, pero estamos profundamente agradecidos con todos y cada uno de los especialistas que han contribuido para que Diálogo con Ingenieros se consolide como uno de los espacios más importantes para la difusión de conocimientos en la ingeniería civil. Gracias a los funcionarios, empresarios, investigadores, académicos y especialistas que nos han compartido sus experiencias y, por supuesto, nuestro agradecimiento y reconocimiento al público presencial y virtual que también han contribuido con su valiosa participación. Hoy hemos tenido la última sesión del 2023 y esperemos que todos ustedes tengan la oportunidad de vivir una feliz temporada de Navidad y fin de año en compañía de sus familiares y amigos. Los esperamos presencialmente nuevamente el lunes 15 de enero del 2024 con nuestra primera sesión de Diálogo con Ingenieros. Estamos seguros que el próximo año podremos seguir contando con especialistas del más alto nivel en cada una de nuestras presentaciones. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, muchas felicidades y esperamos seguir contando con su participación. Muchas gracias.
Pasaremos a la entrega de diplomas. Perdón, es que con el tiempo. Sergio, es un pequeño comentario, sé que nos comió el tiempo. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todas y a todos. Señor presidente, muchas gracias. Quisiera yo agradecer las presentaciones de los colegas del Instituto de Ingeniería, del doctor Felipe Arreguín, por supuesto. Creo que apuntaría un par de ideas. Como bien se ha sido señalado, es importante reconstruir ahora con una visión preventiva y resiliente. Creo que debemos de conciliar la mala impresión que existe de esta frase de que nos vamos a tardar mucho tiempo y va a ser mucho más costoso. Creo que eso está prevaleciendo y de ahí la prisa por reconstruir y por rehabilitar sin que se preste atención a que este evento seguramente se nos va a presentar con una mayor probabilidad, quizá no un categoría 5, pero sí un viento categoría 3 o 4, que va a ser sin duda superior a las velocidades de diseño que actualmente tenemos establecidas y nos va a llevar a daño significativo. Creo que es una oportunidad no solamente para revisar los edificios, sino revisar en general toda la población, el puerto de Acapulco como tal, y buscar un reordenamiento que no será un trabajo inmediato, es un trabajo de largo aliento, pero que debemos de reconocer que tenemos que hacer. Señalaba el doctor Peña el efecto que tienen las diferentes pérdidas, aún recuperando, hay un empobrecimiento de la sociedad porque no logramos recuperar el nivel que tenía nuestra infraestructura y nuestros edificios. Es un empobrecimiento sistemático, de ahí que tenemos que cambiar el criterio de diseño, no por daño, sino buscar un criterio de diseño por control de daños y reducir los mismos. La ingeniería ahora lo permite, cosa que hace algunos decenios no lo permitimos. Y un último comentario tiene que ver con la idea publicada o expresada por el Gobierno de la República de fomentar la autoconstrucción. Creo que es una muy mala noticia. Lo hemos advertido en la construcción de escuelas o la autoconstrucción de escuelas en este gobierno, en donde con esfuerzos de autoconstrucción se han tenido que demoler escuelas que fueron mal construidas o mal autoconstruidas. No creo que vaya a haber una diferencia en la autoconstrucción de vivienda sin que tengamos con eso, al menos el detalle de cuál sería el acompañamiento técnico. La experiencia a lo largo de muchos años es que las medidas de autoconstrucción con acompañamiento técnico no han funcionado, no existe tal acompañamiento técnico y vamos a lamentar en próximos años daños muy importantes por viento, por sismo y finalmente quienes van a afectarse van a ser las poblaciones menos favorecidas. Creo que es un llamado que debiésemos hacer al Gobierno de la República de no iniciar un programa de autoconstrucción. Yo entiendo que haya prisa porque la gente tenga un techo, entiendo que haya prisa porque la gente tenga o recupere su fuente de trabajo, eso se entiende. Sin embargo, lo que está proponiendo el Colegio de Ingenieros Civiles, me parece que hay que señalarlo, no va en contra de esto, va a favor de que a lo largo del tiempo tengamos un mejor desempeño y finalmente para el país le traiga un beneficio en términos de menores pérdidas humanas y por supuesto materiales. Muchas gracias. Sí, un brevísimo comentario que me permite el ingeniero Serra es en el sentido de que pues, los hoteleros, los dueños de los grandes edificios se están reconstruyendo y la gente se le está entregando dinero para que haga autoconstrucción o autorreconstrucción. Lo están haciendo. ¿Con qué norma lo están haciendo? ¿Quién sabe? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Quién sabe? Un hotelero puede estar contratando a un ingeniero, a un arquitecto, para que todos estos daños no estructurales los reparen de alguna manera. Es decir, estamos ante un vacío de normatividad muy importante. Entonces, tal vez mi único comentario es, necesitamos de alguna manera que las autoridades y sobre todo la sociedad, porque las autoridades estatales y municipales no tienen la posibilidad de establecer esa normatividad o manuales de autoconstrucción de emergencia, que de alguna manera incidamos los ingenieros y los arquitectos en las empresas de consultoría, en los ingenieros y en los arquitectos. Seguramente están prestando servicios a los que están reconstruyendo sus daños. Muchas gracias. Procedemos a la entrega de los reconocimientos. Empezamos con el doctor Felipe Arreguín Cortés. Gracias. Eduardo Botero.
Fernando Peña, Marco Chávez y Adrián Poz. Muchísimas gracias. Muy fuerte abrazo para todos y toda su familia. Nos estamos viendo en el colegio.